todos somos chanos que estamos aprendiendo, felizmente. Entonces, también quiero enmarcar esta conversación en ese sentido. Si bien hay una testera de por medio y algunos estamos sentados acá y otros están sentados allá, aquí, en el mejor de los casos, habíamos hecho las cifras anteriormente, 40 años de experiencia de este lado. De este otro lado, estoy seguro que hay más de 200 o 250 o 300 años de experiencia. Entonces, mi solicitud a ustedes es por qué no conversamos sobre la temática y no se espera, digamos, una presentación necesariamente desde este lado. José nos ha planteado una serie de temas muy interesantes y desde esa perspectiva quería yo también destacar tal vez por el momento dos de ellas y quiero luego comenzar a aterrizar a la situación en Bolivia. El enmarcamiento que quiero utilizar es justamente los retos de la historia económica en el siglo XX en Bolivia y lo limito temporalmente siglo XX y lo limito geográficamente Bolivia porque hasta ahí van mis limitaciones, o sea, ese es mi ámbito de mayor conocimiento. Sin embargo, me parece que los temas que ha tocado José son obviamente igualmente importantes. Voy a tocar dos en este momento y luego voy a entrar a desarrollar un poquito más sistemáticamente, espero, lo que tengo preparado para el caso de Bolivia. Un primer tema es si efectivamente podemos aprender de la historia y es un debate viejo. Me gusta mucho tu metáfora respecto a tu ex. Habiendo pasado por no solamente ex, sino por más de un par de matrimonios de por medio, me siento perfectamente, digamos, en el contexto en el que tú estás refiriendo y me pregunto hasta qué grado será past dependence. En todo caso, lo que quiero decir, y aquí voy al tema de la tensión que percibo en lo que acabas de comentar, es de que efectivamente yo creo que es demasiado simplista decir queremos entender el pasado para aprender de los errores. Sin embargo, tú mismo decías de que un motivo que te impulsa, que te estimula a la historia o la historia económica en este caso, es entender el pasado. ¿Para qué? Para tener diferentes alternativas de futuro. O sea que implícitamente hay algún grado de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que desde esa perspectiva no hay que ser simplistas, es cierto que no necesariamente se trata de eso, pero yo creo que entender el pasado puede informar el debate público, tal vez esa es una manera de ponerlo en el medio. Y justamente, solamente a modo de tocar el tema, una de las áreas en las que yo estoy trabajando es la historia de los ferrocarriles en el siglo XX en Bolivia. Tratando de comparar con lo regional, pero en el siglo XX en Bolivia. Y al revisar la historia de los ferrocarriles, hay una serie de debates que surgen, entre ellos, por ejemplo, el deseo desde mucho tiempo atrás, desde principios de siglo tal vez, de tener una comunicación entre Santos y el Pacífico, es decir, el llamado tren transcontinental, bioceánico, lo que sea. Y no deja de ser interesante que muchos de los debates que se está teniendo el día de hoy ya se tuvieron en el país en la década del 20, en la década del 50 y en otros periodos también. Y solamente para puntualizar un poquito más, como historiador no deja, ¿no es cierto?, de resonar o sea, cuando leo la prensa sobre esta temática, no dejan resonar temas que he leído para inicios del siglo XX o mediados del siglo XX. Entonces, creo que sí puede haber algún grado de repensar las posibilidades de cómo nos movemos adelante. Ese es un primer punto. El segundo punto que quería tocar sobre lo que has manifestado es el aspecto, y lo voy a tocar después, respecto a, y quiero aterrizarlo un poquito más, ¿por qué estará la situación de la historia económica en Bolivia como creemos que está? Y aquí creo que María Luisa lo ha planteado muy claro, de una manera mucho más elegante de lo que podría haber dicho yo. Decía ella que es el hijo o la hija, la historia económica sería la hija, ¿no? La hija abandonada de la historia o de la problemática en Bolivia. Yo también percibo de que es un enfoque, es un área de la historia que ha estado poco desarrollada y quisiera entrar un poquito a conversar con ustedes por qué podría ser esta tal vez la situación y eso lo dejo como un pendiente, lo voy a tocar seguidamente. Y quiero muy rápidamente saltar al tema de la importancia de la difusión y el debate. También lo planteaba María Luisa y en varias conversaciones con varios de ustedes,
Creo que uno de los temas que hemos conversado es hasta qué grado efectivamente hay una comunidad, no necesariamente de historiadores, pero hay una comunidad de ciencias sociales, hay una comunidad científica, diría yo, en nuestro país. Y yo creo que uno podría discutir, hay diferentes maneras de tocar la temática. Uno podría cuantificar el número de personas que se dedican a esta área, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me gustaría destacar es hasta qué grado estamos llanos a publicar, someter nuestras publicaciones a pares o puntos de vista diferentes, y hasta qué punto, hasta qué grado esta comunidad está llana a la crítica y por ende al debate. En mi percepción hay bastante reticencia a la crítica y por ende hay también una reticencia a un debate que sea un poco más en el ámbito de lo teórico o en el ámbito de un esfuerzo por la mejora académica y no necesariamente llegue a, digamos, qué podamos pensar como individuos y si se está poniendo en tela de juicio nuestra capacidad o se está criticando nuestras ideas. Creo que muy rápidamente nos vamos a la crítica de las personas sin pensar que tal vez en mi opinión, para que realmente haya una comunidad científica, una comunidad académica, es necesario tener la capacidad de discutir ideas. Y creo que aquí hay un tema que no solamente afecta al tema de la historia económica, creo yo, sino tal vez a un contexto más grande. Bien, tal vez se me ocurre que podría ser un buen momento para abrir un poco el debate, o quieres que avance ya a los temas de Bolivia que había preparado. Yo creo que sería el retorno, la respuesta con tu exposición, ¿no? Ya. Y después se va a abrir el debate y vamos a poder hacer preguntas. En el folleto que les han dado, como en un papel, en el reverso, por favor escriban una pregunta. Vamos a recopilar todas las filas y vamos a elegirlas de 3 en 3. Y para que lo respondan Manuel y José. En este momento pasamos a tu exposición. Ya. Sí, yo también quisiera invitar a José a que participe porque reitero, me gustaría que sea un diálogo en el que también podamos participar, puedan participar ustedes y construyamos juntos. Lo que yo quería hablar es sobre 4 temas. Primero, algunas categorías. Estoy hablando de historia económica en Bolivia. Algunos periodos que podrían ser interesantes discutir sobre cómo podríamos segmentar el campo temporal para discutir el tema de la historia económica. El tema de metodologías que lo ha tocado José y quiero aclarar o quiero profundizar o tal vez matizar algunos de los temas que ha tocado. Sin embargo, estoy de acuerdo con los que ha planteado. Y tal vez si podríamos llegar a un grado de síntesis sobre todo este proceso. Y quiero justamente partir sobre algunas categorías que, vaya casualidad, es José que había planteado en un artículo en la revista Tin Casos hace ya más de 2 años atrás, titulado Avances y desafíos en la historia económica de la Bolivia independiente. Es interesante notar que me provocó tanto el artículo que hice un comentario al respecto, precisamente por la ausencia de este tipo de artículos. Entonces tal vez uno podría comenzar diciendo, si es cierto de que hay poca investigación o relativamente poca investigación sobre el área de historia económica en Bolivia, pero, y esto va al tema de la comunidad científica o la comunidad de investigación, tampoco hay mucho análisis sobre la historiografía o el estado del arte, si ustedes quieren, de cómo andamos en la historia económica, ¿no? Que podría ser un buen punto de arranque. Bien, José nos planteaba por lo menos 6 temas. Él decía, hay un área que se podía trabajar, es el tema de políticas agropecuarias y la evolución del sector en el país, y mencionaba varios trabajos. El artículo está disponible, no lo voy a repetir. Hablaba también sobre trabajos sobre el papel de la minería durante el siglo XIX y el siglo XX. Sobre este punto quiero destacar algo que había planteado José. Por ejemplo, en esta temática, en el papel de la minería durante el siglo XX, en mi opinión, una de las principales contribuciones al entendimiento de la minería en la primera mitad del siglo en Bolivia hay 3 o 4 trabajos fundamentales de John Hillman, que están en inglés. Entonces ya hay una gran dificultad. O sea, Bolivia es un país minero,
La minería del estaño, por lo menos hasta la década del 60 o 70, ha jugado un papel muy importante en el país, y yo me atrevería a decir que los principales trabajos que tocan esta temática en este momento están en inglés. Me pregunto qué grado de circulación habrán tenido en el país. Va al tema del inglés, y luego les voy a contar una anécdota sobre el inglés, dado que lo veo aquí a Fernando Cajías. Así que puedes ir pensando, Fernando, en qué cosas tendría que decir. Pero bueno, el otro tema era política fiscal y monetaria. Otra temática también en la que decía José, es una categoría en la que se podría investigar. Y aquí quiero referirme a algo que me parece que es muy importante en cualquier trabajo científico, y no menos en el caso de la historia económica. Y es el hecho de que ninguno de nosotros tiene el monopolio del conocimiento ni cosa parecida. Yo creo que el desafío que tenemos es de construir sobre lo que otros han hecho. Y en el campo de la política fiscal y monetaria percibo de que algunas investigaciones recientes, ¿no es cierto?, han hecho como caso omiso de investigaciones anteriores. Y me parece que si ya tenemos poco en historia económica, creo que tenemos que tener la amplitud de corazón tal vez, pero definitivamente la amplitud académica para poder considerar todos los trabajos que se están analizando y tratar de construir sobre ellos y no tratar de taparlos. El otro punto que tocaba era la evolución económica de las regiones. También hablaba sobre el análisis general sobre la economía boliviana, y este punto lo quiero dejar al final porque una de las preguntas que tengo y que también planteaba en mi apunte es ¿por qué no tenemos una historia general, una historia económica general de Bolivia después de Peñalosa? Que creo que fue en la década del 70, 60. Que es un libro republicado. Sí. Bien, luego hasta ahí planteaba José como categorías, y yo me atreví a plantear tres más. Decía, además de estas, sería interesante ver las relaciones comerciales con otros países, y me gustaría remarcar eso y decir más bien cuál es el comercio exterior, qué rol juega el comercio exterior en la economía de Bolivia. Y José recientemente ha publicado un excelente artículo sobre el recálculo de las importaciones y exportaciones de Bolivia, que justamente va al punto 6. Y claro, como estaba investigando sobre ferrocarriles, decía yo, también sería interesante averiguar sobre ferrocarriles, pero hoy día pensaría yo en medios de transporte, no solamente ferrocarriles. Entonces, ¿qué papel juega el desarrollo de los medios de transporte, ferrocarriles, carreteras, aviación y hasta cierto punto tal vez el tema fluvial en el desarrollo de Bolivia? ¿Y cuál es el sector informal? Entonces, hasta ahí había llegado en el 2015, y pensando en esta conversación agregué dos más. El tema del sector hidrocarburos. Creo que repensar y ver efectivamente cuál ha sido el papel del petróleo y el gas posteriormente en el desarrollo de Bolivia es un aspecto fundamental. Y por último, y no menos importante, el tema de la industria. Unos dirían tal vez la manufactura, lo que queramos llamarla. Creo que hay todavía una ausencia de poder entender efectivamente qué papel ha jugado la industria o la manufactura en las distintas fases de nuestro desarrollo. No sé si quieres comentar algo sobre esta primera temática, y así podemos ir. Perfecto, sí, y yo quería, bueno, en primer lugar creo dos puntos resaltar: la importancia de la crítica y del debate. Y eso es una cosa que igual cuando mis amigos que más reticentes son a esto de publicar en inglés, publicar en journals, son los uruguayos y los argentinos. Son con los que más me peleo sobre esto, y me dicen boliviano, bueno, me dicen, exacto, colonizado, ¿ok? Pero una de las cosas con las cuales yo defiendo la importancia de publicar en estas revistas es esto del peer review, o de que te hacen bolsa, y te hacen bolsa. O sea, realmente te dan, y eso yo en mis clases de taller de grado siempre presento 3 cartas que me mandaron referees a un artículo, donde realmente me dicen que no valgo para nada. No que yo no valgo, sino los argumentos que estoy dando. Eso también no es que van contra vos, que algunas veces la gente cree, este no me quiere, sabe quién soy. No, en absoluto. Están yendo con tu trabajo y te dicen, te falta esto. Y eso es una cosa que yo valoro muchísimo, y que creo que aquí no siempre es el caso. La crítica muchas veces no está lo suficientemente informada,
o trata de, porque somos poquitos y somos amigos, entonces después del domingo vamos a irnos a tomar cervezas o vamos a ir al estadio, entonces no quieres pelearte con el único con el que vas al estadio, ¿no es cierto? Entonces eso creo que es importante, y en ese sentido yo quiero resaltar algo que tengo con Manuel, que es un diálogo franco. Yo publiqué en Tincasos esto y a los 10 días Manuel me escribió y me dijo, mira, te voy a responder con esto, con esto, con esto. Quisiera que me expliques qué querías decir aquí, y yo le explico y me parece perfecto. Cuando publica Manuel, recibo un mail y dice, ¿pero qué le pasa a este? Hablando sobre vos. Y yo les digo, él no está sencillamente, él está de acuerdo con algunas cosas que digo y no está de acuerdo con otras cosas que digo. Y más bien creo que eso es riquísimo para aquellos que leen, porque algunos pueden, así el público se informa. Entonces creo que eso es clave. Ahora, me acuerdo que uno de los puntos sobre los cuales discutíamos era la idea de estas historias generales sobre la economía boliviana. Y no hay un manual sobre la historia económica de Bolivia. Y yo resaltaba el trabajo de Peñalosa, que él critica en un trabajo del 93, ¿sí? ¿Y por qué resalto? Es un estado del arte que haces el 93, ¿no es cierto? Y hay una crítica sobre la visión de Peñalosa que yo estoy de acuerdo, pero lo que sí resalto de Peñalosa, que tiene muchos problemas, el libro de Peñalosa, ese de a los amigos del libro del 85, por si acaso hay una versión de 1948-49 que es muy similar, si no igual. Pero ¿cuál creo que es la virtud que tiene Peñalosa? Es que trata de tener una visión de todo el periodo, pero además con un marco teórico. Y creo que ese es la gran ausencia en la historia económica boliviana. No hay un libro que explique el conjunto de la historia económica boliviana desde un marco teórico, desde una posición teórica determinada, desde una posición teórica que le brinde esa fuerza, esas anclas que creo que son fundamentales para entender una obra. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Gracias. Después vamos a contar lo del email. Bueno, pasando a otra temática, bueno, ya lo he corregido, relaciones comerciales con otros países, transporte y sector informal. También estaría el tema de los cortes temporales. Entonces yo creo que uno de los temas que se podría discutir es, bueno, efectivamente, cómo es la transición del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Se ha conversado de que, se ha hablado alguna vez de que hay un siglo XIX largo, un siglo XX largo, etc. ¿Hasta cuándo efectivamente llega el siglo XIX en Bolivia? O si realmente, como algunas personas simples como yo, pensamos que comienza en 1900. Pero creo que se podría discutir en los procesos si efectivamente tal vez el siglo XIX llega hasta, no sé, pues el Tratado de Paz con Chile, o en fin, no podría tener otro tipo de puntos de arranque para decir, no, el siglo XX en Bolivia comienza en esta época. Entonces, pensar en cómo se hace esa transición tal vez es un tema que valdría la pena. Típicamente, clásicamente, se trabaja el periodo 1900 a 1930 como un periodo pre-depresión. Lo podríamos dividir más, pero creo que podría haber acuerdo de que este es un buen recorte para pensar Bolivia y la economía del mundo, en realidad, no hablando sobre lo que planteaba José. Yo creo que la mayor parte de las historias económicas están recortadas de esta manera. En algunos casos también hay un recorte de la Primera Guerra Mundial. Uno podría pensar, bueno, hay un primer periodo hasta la Primera Guerra Mundial y hay un segundo periodo post la Segunda Guerra Mundial. En fin, habría que ver ese tipo de recorte más fino, pero en general uno podría pensar de esa manera. Después, obviamente, está el periodo post-depresión, que Bolivia está marcado además por la Guerra del Chaco. Entonces, del 30 al 39 me parece que puede ser otro periodo para tratar de entender, bueno, qué es lo que pasa en la economía boliviana, en un contexto en el cual ya no hay deuda externa, o ya no se puede recurrir a los mercados de capitales y Bolivia tiene que financiarse de otra manera. Y creo que en este periodo hay un periodo muy interesante, poco estudiado, tal vez no poco estudiado, pero sino no muy entendido, sobre el papel que juega el Estado y la capacidad que demuestra el Estado boliviano de poder extraer recursos del sector minero. Y comienza, obviamente, el periodo del desarrollo de los hidrocarburos. Yo luego argumentaría de que hay un periodo que es poco conocido en Bolivia por una variedad de motivos, creo yo, y es la década del 40. Creo que la década del 40 es una década olvidada, un poco porque la década del 30 está absorbida por la Guerra del Chaco, y la década del 50 obviamente nos tiene obnubilados la Revolución Nacional.
Entonces, como que nos olvidamos de la década del 40, salvo en los aspectos políticos. En los aspectos políticos creo que hay mucho trabajo sobre de lo que ha ocurrido en la década del 40, pero en el ámbito económico me parece que hay mucho por hacer. Y en particular quiero destacar el surgimiento de la industria del petróleo en Bolivia. Como ustedes saben, en la década del 50 realmente hay un despegue de la industria del petróleo en Bolivia, pero eso no se entiende si no se comprende qué es lo que ha ocurrido en el 40. Y en el 40 efectivamente es el inicio de yacimientos, es la expansión de la exploración en yacimientos, es el inicio de los oleoductos, es el inicio, en realidad en 1950 se inaugura la primera refinería en Cochabamba y una pequeña refinería en Sucre. Entonces, es esto lo que, en mi opinión, explica el surgimiento del 50. Entonces, creo que es importante entender el 40 desde esa perspectiva y quería destacarlo porque mi percepción es una década poco estudiada. Bueno, después uno podría argumentar la clásica división del 52 al 64, pensando en la revolución. Del 65 al 85 podría ser otro corte respecto a lo que yo llamaría capitalismo de Estado, del 86 al 96 y tal vez del 97 en adelante al 2000. Uno podría discutir, pero en mi opinión la historia económica de Bolivia está muchísimo más rica del punto 1 al punto 4. Creo que del 5 al 6 hay algo y del 6 en adelante hay realmente muy poco. Uno podría argumentar que todavía es un aspecto muy de coyuntura, sin embargo creo que puede que sea un aspecto todavía reciente, pero justamente son periodos en los cuales efectivamente hay más información cuantitativa, hay más series de tiempo que es cierto que hay que tener la capacidad metodológica y teórica de analizarla, pero el hecho que ya existan es un incentivo para poder investigar. Bien. En cuanto a aspectos metodológicos, ya lo mencionó José, creo que uno de los aspectos que habría que ser más explícito es el marco teórico. Creo que mucha de la historia económica que se ha escrito, alguna de la cual yo hago el primer mea culpa, es una que no tiene todavía o no ha tenido un marco teórico explícito. Y marco teórico tal vez podría inclusive aclarar teoría económica, ¿no? Tal vez debería ponerlo de esa manera. Yo había pensado en un marco teórico, pero escuchándote tal vez había que aterrizar un poquito más en un marco teórico explícito. Y enfoques cuantitativos, es cierto que podríamos hablar de una historia económica que no sea exclusivamente cuantitativa, pero creo que lo veo muy difícil. Creo que no tiene que ser exclusivamente cuantitativa, pero creo que una base cuantitativa sólida es importante. Y sobre esto tiene que ver con el acceso a bases de datos o series de tiempo. Y creo que aquí estamos sí con problemas y quiero destacar dos aspectos acá. Uno es que hay personas o hay investigadores que utilizan bases de datos ya existentes o utilizan series de tiempo ya existentes. Hay otros historiadores que construyen las bases de datos y comienzan a construir series de tiempo. Y creo que hay que destacar ambos aspectos. Y obviamente es particularmente grato estar con José porque él no solamente ha analizado bases de datos, sino ha construido